Una consulta. Dime. No sé si escuché a mitad de conversación, pero dice que ya envió las notas y tenemos que revisar o después va a enviar las No, notas. no. Voy a enviar a cada uno su nota y me responden si están conformes y si no están conformes, cuál es su observación, si en alguna pregunta, no lo sé. Ah, ya. Entonces, ¿ya? Eso va a ser en Ya. el transcurso. Hoy día es martes. Les voy a mandar entre el miércoles y el jueves en Excel. Y ustedes me responden, ok, ok. Y si no responden, asumo que es ok, porque, bueno, al no haber respuesta, debe ser positiva. Bien, ya. Entonces, empezamos con el contador de centelleo. Este equipo es un fototubo que está, se coloca al frente de la tiroides. Dentro de ese tubo hay un solo PMT, o sea, un solo fototubo y un cristal. Y el fin de este equipo es ver cuánta captación tiene, ¿no? Entonces al paciente antes se le administra yodo 131 y se espera un tiempo, a las 2 horas ya se empieza la adquisición, a las 24 horas otra adquisición para comparar las lecturas y para ver si es un hipertiroideo. Los equipos antiguos eran una caja que miraba, contaba, ¿no? O sea, era como un contador donde te salía en el display tanto de cuentas. Los equipos modernos ahora está eh, ensamblado con una computadora y ahora todo en la computadora se puede ver el contagio, se puede imprimir, etcétera, ¿no? Entonces, al ser ya computadora, también todos los controles de calidad ya son más fáciles porque antes teníamos que tabular toda la data. Bien, entonces, después de esta clase, vamos a pasar, les decía esto rápido, lo vamos a ver, y también les voy a dar ejercicios para que hayan tres estadísticas de este equipo. Uno es ver linealidad, dos, ver el algoritmo o el cálculo de chi cuadrado, es un modelo para evaluar si hay precisión en las lecturas, y el otro es ver cuánto de eficiencia tiene este equipo. Esos tres cálculos lo van a hacer. Bien, entonces, el detector más usado en medicina nuclear, que es un solo fototubo, y bueno, y tiene un cristal para el centelleo de haya esta detección de los fotones y haya ese evento de luz, ¿no? Entonces, así es la electrónica, bien sencilla. Llegan los fotones del paciente, de la tiroides del paciente, chocan el cristal, aquí la luz, la luminiscencia, y eso pasa a este fototubo. Ya sabemos que hay una cadena de dínodos, el alto voltaje, el más alto voltaje está al nivel del ánodo, Profesora, dime. disculpe, Sí, ¿está presentando usted otra diapositiva que no sea la primera? Ahora sí, sí registro. estoy en la tercera. ¿Se ha quedado No, congelado? sí, se Ah, ya, había quedado congelado. ya, perdón. Voy a cerrar y vuelvo a cargar un ratito. Gracias, Rona. De nada, profesor.
Bien. Entonces estábamos aquí en la tercera. ¿Ahora se ve el circuitito? Sigue en la primera. No pasa. Ahora sí. Ya, perfecto. Ya, bien. Entonces, este circuito básico, digamos, es de un captador de tiroides y estábamos que sale del fototubo un pequeño pulso y luego se van a amplificar por esas dos etapas, uno del preamplificador y del amplificador, luego el analizador de altura de pulsos y luego las cuentas. Este equipo solo nos permite contar los eventos que están saliendo o los fotones que están saliendo del paciente. No puedo formar imagen con un solo fototubo. Entonces, aquí van a salir cuentas. Y bueno, aquí está todo la descripción de qué está conformado este circuito, o sea, la descripción de todas las partes de este circuito del captador de tiroides. Entonces, las partes de la cual están conformando este equipo, esto cómo funciona el fototubo, que ya lo sabemos bien, lo vimos en la cámara gamma, cómo es la señal de la energía, por eso debe estar centrado en el pico de energía. Si se le da yodo, tiene que estar en yodo, si se le da tecnesio, en tecnesio, cualquiera de los dos se podría recibir. También podrían darse otro radioisótopo como el yodo 125, que también se utiliza para tiroides. Y bueno, y aquí una explicación del analizador de altura de pulsos, aquí que debe estar centrado en una ventanita, pero con respecto al pico. Y esto es un equipo que ya no existe, el más antiguo que se llamaba centellógrafo lineal. Entonces, con este equipo que también mencionamos en la introducción, con este equipo formaban la imagen, pero tenían que pasar como un ploteador de sector en sector, y bueno, se demoraba muchísimo, pero el mismo principio de funcionamiento de un captador de tiroides que va a funcionar, como ven, la electrónica es muy parecida, pero va a ir pasando sector por sector para tratar de formar la imagen, y la imagen, perdón, he retrocedido, y la imagen era de estas características de pobre resolución, pero las agujitas se impregnaban más donde había mayor cuentas, ¿no? O sea, como que repetía pasar las agujas como una impresora de puntos. Entonces, y así iban formando las imágenes, estos equipos de los 50, que ya no existen. Pero el captador sí existe, como les decía, se sigue utilizando para la tiroides y ya ahora en forma ya computabilizado, porque ahora con computadoras ya se cuentan, se hacen todos los controles de calidad. Y aquí se ve el espectro de energía que esté en el pico y siempre con respecto a la mitad, al FWHM, que es a la mitad del pico, para ver la resolución energética. Bien, una manera de evaluar este equipo que está funcionando bien, entonces, es ver primero que esté bien el pico que esté en el lugar que corresponde, si es de tecnesio, de yodo u otro radioisótopo, y la resolución se evalúa en la mitad del pico, que es el FWHM, sobre el pico. Esa es la resolución energética. Cuanto más angosto, mejor. Entonces, tiene muy buena resolución si es de poco valor el FWHM. ¿En qué orden está? Está en 9%, 10%, 8% es buena resolución energética. Bien, entonces, para evaluar este equipo se utiliza este modelo estadístico. Entonces, mínimo se cuentan 10 valores, o sea, 10 cuentas. Luego se saca el promedio y se eleva al cuadrado, se suma cada cuenta menos el promedio, al cuadrado se suman los 10 valores, si se han hecho 10 valores, sobre el promedio.
ese valor que se va a conseguir, se llama chi cuadrado, debe estar entre entre estos valores, entre 3.32 y 16.92. ¿Qué me están diciendo con que si esa contabilidad que tengo de los 10 valores que he tomado y están dentro de esos dos límites, significa que el equipo tiene precisión en las cuentas? Entonces, si está fuera de ese rango, algo está mal. Antes de concluir que el equipo está mal, de repente hemos tomado alguna medida incorrecta, entonces debemos volver a repetir las medidas. Y si sale nuevamente que está fuera de ese rango, entonces el equipo está mal. Bueno, estas medidas lo hacemos actualmente para los equipos modernos y la literatura, toda la información se encuentra en este documento de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el TECDOC 602S. Hay otros documentos que han salido posterior a esto, pero aquí se encuentra toda la información básica. Entonces, si lo buscan en internet lo van a encontrar y ahí está toda la información. Bien, entonces, como les decía al inicio, les voy a dejar unos datos donde van a evaluar el equipo como si hubiéramos ido al laboratorio y hubiéramos hecho un control a este equipo, un captador de tiroides, y les voy a dar de 10 lecturas que he medido, eso ha sido hace 5 días nada más, de tecnesio. Luego he hecho medidas con una fuente de cesio para ver cuánto de eficiencia tiene el equipo y ver linealidad, o sea, con respecto al tiempo. Cuando decae el tecnesio, también deberían bajar las cuentas. Eso también se va a evaluar. Y tercero, el chi cuadrado. Entonces, todos los datos les voy a dar y ustedes van a hacer los cálculos y me entregan en forma así bien sencilla y luego discutimos unos minutos para ver, porque como les decía, lo más importante es, aparte de tomar los datos, procesar los datos, usar bien el Excel, usar bien las fórmulas, etcétera, y al final lo más importante es interpretar los resultados. Entonces, esa tarea se los voy a dejar al final. Bien, entonces ahora vamos a pasar a cámara gamma. No sé si tienen alguna pregunta así rápida de este tema. Y entonces pasamos a cámara gamma. Aquí sí hay que prestar más atención. Ya esto ya sí un poquito se va a complicar, va a haber más cálculos. Lo vamos a tratar de hacer más sencillo para que nadie tenga problemas. Entonces, a ver, empezamos. Bien. Voy a tratar de presentarlo pantalla completa, a ver si pasa. Si no, lo hacemos ya en chiquito. Bien, entonces vamos a ver SPEC. El SPEC es una cámara gamma, pero que rota en torno del paciente. O sea, puede girar muchos ángulos, por lo tanto, puede tomar muchas imágenes. Todo el funcionamiento que hablamos de cámara gamma es igualito, es una cámara gamma, pero como gira un ángulo y otro ángulo, en cada una de esos ángulos va a haber una proyección, o sea, una imagen. Y después se va a reconstruir con unos filtros. Entonces, unos filtros que hay ahora varios,
hay dos tipos, pero dentro de esos dos tipos, muchos filtros. O sea, por ejemplo, un filtraje de retroproyección y otro que se llama con el método iterativo. Bien, entonces, ¿qué es el SPEC? Es un equipo, esas siglas significan Single Photon Emission Computer Tomography. Es emisión simple de tomografía computabilizada. Y este equipo va a adquirir imágenes, va a haber protocolos de diferentes, para todos los órganos, o sea, es protocolo de cerebro, de hueso, de pulmón, de gastrointestinal, etcétera, donde pueden hacerse adquisiciones en forma planar o tomográfica. Entonces, de acuerdo a la patología del paciente, el médico recomendará o dará la orden que se adquieran algunos estudios tomográficos o algunos estudios planares, etcétera, ¿no? Entonces, y el operador va a ejecutar esas órdenes y luego de adquirir va a pasar a procesar esas imágenes utilizando filtros. Entonces vamos a utilizar varios filtros. Para eso vamos a hablar de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es un algoritmo matemático que lo vamos a ver aquí un poco superficial, esos algoritmos matemáticos, pero sí vamos a ver el resultado de haber aplicado la transformada de Fourier. Y luego, como es un algoritmo matemático, nuevamente tenemos que aplicar la transformada inversa de Fourier. ¿Y esto con qué fin? Para aplicar los filtros. Entonces, una vez que esté toda la información, toda la señal, después de haber aplicado la transformada de Fourier, ahí se aplican los filtros y después la transformada inversa de Fourier. Bien, y en ese proceso vamos a usar la frecuencia de Nyquist, que es hasta cuáles son los límites para utilizar la frecuencia digamos, de la matriz, para luego aplicar los filtros, ya que la información va a estar en las frecuencias altas, la mayor información, pero como hay también información entre las medianas y altas frecuencias, entonces eso se va a tratar de recuperar con los filtros. Bien, entonces, SPEC, ¿qué significa? Tomografía por emisión de fotón único. Ahora, ese fotón único, ¿qué significa? Que del paciente donde está el material radiactivo están saliendo los fotones. Muchos fotones están saliendo, pero en un solo, están saliendo de un evento y otro evento y así, pero en un solo sentido. Pero como la radiación es omnidireccional, está saliendo por todos los ángulos, o sea, 360 grados, están saliendo, pero de donde hay un evento, tiene como un vector, o sea, solo para un lado. No es como lo del PET, donde se aniquila el fotón con el protón con el electrón, salen dos fotones. En este caso sale un fotón, otro fotón, pero no es dos eventos si comparamos este principio de funcionamiento de SPEC versus AP. Bien, entonces, ¿y por qué se llama que es tomografía? Entonces, la palabra tomografía significa que es una imagen, que podemos tener una imagen seccional del cuerpo, es decir, podemos, al tener varias imágenes, muchas, entonces se puede formar el volumen y luego podemos realizar cortes transversales, sagitales, coronales, es decir, podemos ver el interior de ese volumen.
Entonces, por eso es tomográfico. No es tomográfico como lo de rayos X, que también eso es el fin, ¿no? De realizarse cortes transversales, sagital, pero el principio es diferente. El equipo es el que va a emitir la radiación. Aquí, acordémonos, el equipo no emite radiación. El que emite la radiación es el paciente. Entonces, al hacer este estudio tomográfico, es decir, que gira en torno del paciente, se va a poder realizar después en el procesamiento los cortes. Muchos cortes del que, bueno, determine dónde está la lesión del paciente, ¿no? Entonces, un poco es como que es una imagen del interior del cuerpo, como si se hubiera tomado un cuchillo y cortado una tajada del cuerpo para lograr ver su interior. Bien, entonces, luego que se adquiere, va a haber un proceso de reconstrucción tomográfica. Entonces, ahí vamos a ver los filtros. Y en la retroproyección se utilizan filtros, pero también ahora hay un tipo de reconstrucción iterativa por el método iterativo que está dando incluso más información, pero es un proceso que toma mucho tiempo. Entonces, si las máquinas antes no eran tan veloces, este método como que se demoraba mucho y no era muy rendidor y no se desarrolló mucho. Pero actualmente los equipos son muy rápidos, las computadoras, por lo tanto, ahora sí tiene más boga, más aplicación el método iterativo, reconstrucción iterativa. Bien, entonces, la adquisición de SPEC es una cámara, o sea, la cámara gamma, que se mueve alrededor del paciente tomando imágenes estáticas desde diferentes ángulos. Estas imágenes se conocen como proyecciones, pues son formadas por la proyección en la matriz de los fotones provenientes del paciente. Entonces, ¿en qué matriz? Se decide de acuerdo al protocolo clínico. Si es corazón, de repente es una matriz de 128 por 128. Y si es de riñón, que voy a tomar muchas imágenes con un estudio dinámico, probablemente sea una matriz de 64 por 64. Si es un estudio de hueso, nos interesa tener más resolución, más grande la matriz, o sea, 128 por 128 o 512 por 512, etcétera. Entonces, eso, ¿cómo determina? Por los protocolos clínicos, por el tamaño del órgano, por lo que están buscando. Si lo que están buscando es resolución, o sea, ver tumores pequeñitos, debe haber buena resolución, probablemente ahí se va a elegir matrices de ese orden de 512, donde va a ocupar más memoria, pero para ese procedimiento es necesario. Y para otros no, lo que buscan es cuentas y ahí no interesa resolución, entonces ahí probablemente la matriz va a ser menor. Bien, entonces este equipo SPEC va a girar en torno del paciente y por lo tanto adquiere imagen, otro giro adquiere imagen, otro giro adquiere imagen. Les decía, este equipo es de los 90 y eran así los gantries, o sea, como soportes, pero bien anclado en la base, pero ahora ya son más robustos incluso el gantry, para que no haya ese efecto de til, o sea, de temblar los detectores. Aquí hay un detector, bueno, este equipo es de 2 detectores, para que no vibre, entonces, porque si no, no había buena calidad de imagen. Bien, entonces, la imagen planar sale bueno, se adquiere, está estático el detector y los fotones salen del paciente hacia el detector. Entonces, lo que hablábamos en cámara gamma, si buscamos resolución debe estar lo más cerca al paciente el detector, de tal manera que haya buena resolución, porque sí influye mucho la distancia paciente-detector. Entonces, se colocaba en una imagen planar el detector cerquita, bien cerquita al paciente. Bien, ¿cómo era la calidad de la imagen? Como vemos, aquí esto es un corazón,
pero bueno, para los que saben ver muchas imágenes, probablemente esta imagen sea de baja calidad. Y aquí que está más intenso el amarillo, ¿El hígado? podemos ver, perdón, el hígado, el vaso, sí. Entonces, pero el estudio era del corazón, pero como en ese campo, en todo ese campo, el que tiene más cuentas es el hígado, el vaso, por ahí más abajito el intestino, entonces, en verdad, como que le quitaba cuentas al corazón, y el fin del estudio era el corazón. Eso, así eran las imágenes planares, ¿no? O sea, equipos que no tenían esa posibilidad de girar en torno del paciente. Entonces, estaban fijas y más bien para adquirir varias vistas, por ejemplo, vista anterior, vista posterior, varias imágenes del paciente, el que giraba era el paciente. Entonces al paciente se le decía voltéese, voltéese, y bueno, y el detector estaba fijo, ¿no? Bien. Tomografía ahora ha evolucionado y lo que permite, o sea, el SPEC que gira en torno del paciente para realizar imágenes tomográficas, entonces lo que va a suceder es una proyección y ya tengo información. Otra proyección y tengo información. Otra proyección, más información, y así sucesivamente. Pero si ven los perfiles, no son iguales, porque en un ángulo se ve de repente más puntos hipercaptantes, y en otra proyección menos puntos hipercaptante, y así, entonces, y en otros mucho más. Entonces, como que hay, como si fueran diferentes perfiles, pero eso está sucediendo porque en cada ángulo que ha girado el detector, capta señal, información, los fotones que están saliendo, y ahí hay esta señal, ¿no? Que les decía también, es una señal continua que tiene una forma caprichosa, bien, que uno no puede decir es un seno, un coseno, una señal de seno, coseno, no, porque es una señal muy irregular, pero ahí está yendo toda la información. Bien, entonces en tomografía es como un poco relacionar qué significa tomografía, que el detector va a girar muchos ángulos y va a ver todo el bosque, que si solo gira 4 ángulos, o sea, por ejemplo, vista frontal, y veo unos 7 árboles. Si se pone a 90 grados, pues va a haber otra, no sé, 6 árboles. Y si se coloca a 270, va a haber otra cantidad, y a 360 sería, bueno, o sea, si tuviera solo 4 proyecciones, perdón, 0, 90, 180, 270, tendría otras proyecciones, pero serían insuficientes. Si le pregunto, oye, el árbol del medio, ¿era ciprés o era eucalipto o era, probablemente no tienes ni idea, porque es muy poca la información que puedes tener con 4 vistas. Pero si tuvieras 16 vistas, probablemente 16 ángulos, probablemente vas a dar mucho más información, vas a ver que hay un árbol más chiquito, que hay mucha variedad de árboles, y que algunos son más grandes, otros más chiquitos, otros más amarillos, otros más verdes, etc. Entonces, más información, y si tuvieras 128 imágenes, mejor todavía. Entonces, y cada protocolo clínico tiene esas recomendaciones, o sea, que si se va a adquirir para una tomografía de corazón, que sean 128 imágenes, de cerebro, tantas, etcétera. Y todo el protocolo, o sea, protocolo quiere decir procedimiento, todo está ya armado desde fábrica, donde han salido validados cada uno de esos protocolos, validados por la FDA, etcétera, por todos los que tienen que ver, los estudiosos clínicos tienen que validar que esos protocolos están bien, de tal manera de que no vaya a haber confusiones, de que tú digas,
el derecho y es el izquierdo, o al revés, de que no logre detectar, bueno, y muchos problemas que puede haber, muchas imprecisiones. Eso, para evitar todas esas posibilidades, fuentes de errores, tienen que salir esos programas probados, validados, y bueno, y luego ya son comercializados. Entonces, también estos equipos vienen con procedimientos clínicos que, si tú quisieras todos los protocolos clínicos, te van a cobrar más. Entonces, bueno, y hay que también, bueno, como tenemos que ver nosotros los controles, la adquisición, los términos de referencia, las especificaciones clínicas de los equipos, entonces esa parte clínica lo verán los médicos, y la parte que nos toca a nosotros evaluar como los que van a ver que ese equipo está operativo todos los días, entonces también tenemos que ver el software, los protocolos que deben tener el equipo para evaluar el buen funcionamiento, ¿no? Entonces, toda esa información, para pedirla, tenemos que informarnos bien de todo lo que debe tener el equipo cargado como software. Entonces, ahí esto de los fabricantes que les hablaba, esas asociaciones también te dicen las recomendaciones para que un usuario tenga toda esa información y lo deba pedir. Bien, entonces, aquí vamos a ver, ya que va a haber desplazamiento del detector, uno se va a desplazar unos ángulos, entonces vamos a hablar de coordenadas polares, ya no son imágenes fijas, planares, entonces ya no es solo un X y un Y, no, va a haber varios ángulos y ahí está adquiriendo imágenes, entonces va a formar un sinograma. Entonces también nos va a permitir este sinograma evaluar el equipo. Si por ahí hay como una desincronización, debería estar bien formado el sinograma, entonces aquí sí vemos como una onda seno continua, bien formada. Si por ahí habría como una ruptura del sinograma, entonces puede interpretarse que el paciente se movió, o sea que una de las imágenes está como movida porque el paciente se movió, y nos podría permitir el software de procesamiento sacar esa imagen antes de procesar para que no te malogre la calidad de imagen. Ahora, si son muchas imágenes las que salen fuera del sinograma, entonces es probable que ese estudio no esté bien. Entonces habrá necesidad probablemente de repetir el estudio. Entonces eso se evalúa también con estos parámetros del sinograma. Bien, entonces, con el fin de que al final de la reconstrucción ya se obtenga un corte transversal y se pueda ver lo que estamos viendo aquí, ¿no? En esta imagen. Bien, entonces, la reconstrucción tomográfica se va a dar, les decía, después de la adquisición. Entonces, primero vamos a adquirir la imagen. ¿Qué significa? Que del paciente, el paciente ya ha sido inyectado, ya tiene el material radiactivo y está emitiendo fotones. Entonces, se coloca el detector lo más cerca, pero como va a girar varios ángulos, también nos aseguramos de que no choque al girar el detector, que no choque al paciente en ninguna de las proyecciones. Entonces, antes lo que se hacía era ver un radio mínimo de tal manera que no choque ningún ángulo del paciente, por ejemplo, en el hombro, que es la parte como más saliente del paciente, de la persona. Entonces, se verificaba
que al girar no choque en ningún ángulo al paciente. Entonces, ese radio era el que se colocaba para que ya empiece la adquisición de imágenes, porque en cada ángulo imagen, otro ángulo imagen. Bien, entonces, como era un radio, el radio es fijo, entonces, por ejemplo, que sea 25 centímetros. Había sectores en que pasaba el detector cerquita al paciente, pero había también algunos ángulos que pasaba alejado del paciente. Entonces también luego crearon como una mejora al software, al movimiento del detector, que no sea con un radio fijo, sino con que todo el tiempo permanezca cerca, por lo tanto, que tenga una órbita elíptica. Entonces ya no sea con un radio fijo, sino elíptico. Y eso ayudó también para tener mejor calidad de imagen. Luego, siguiendo la mejora, también dijeron, como queremos que el detector esté todo el tiempo cerca al paciente, entonces vamos a hacer que el detector tenga posibilidad de que siga un autocontorno del paciente. Es decir, si el paciente tiene mucha barriga, ahí el detector detecte que hay esa protuberancia que de pronto sale y el detector se retira un poquito, pero permaneciendo a 1 centímetro del paciente. Si luego pasaba la barriga, ya está a nivel de los pies, de las piernas, o sea, pelvis, piernas, bajaba, el detector nuevamente bajaba. Entonces ahí, en los bordes del detector, han colocado un circuito como una emisión de luz que todo el tiempo está pasando, como chequeando si hay un obstáculo, de tal manera que cuando no detecta obstáculo, baja el detector. Entonces así permanece más cerca al paciente. Entonces, para tener más fotones y más calidad de imagen y mejor resolución. Bien, una vez que salen los fotones del paciente, capta el detector y ya sabemos todo lo que va a suceder del cristal, de los fototubos, de los vecinos fototubos, del vecino que le llega a la cara, ya sabemos todo eso va a suceder. Pero en respuesta hay una retroproyección, o sea, va a haber esta señal, va a haber una señal, o sea, esos pulsitos que han salido y va a haber esa respuesta. Entonces, si no hubiera fotones, no habría señal, no habría nada de esa amplitud de la señal, ¿no? Bien, esto es una señal eléctrica, ¿no? O sea, respuesta de voltaje, corriente, etc. Bien, entonces, como va a girar varios ángulos, entonces detecta un perfil, hay una señal, otro perfil, otra señal y así sucesivamente. Luego vamos a reconstruir eso, o sea, toda esa información que hemos recogido, lo vamos eso es en números, cuentas, pero para recuperar esas cuentas ahora en imagen, entonces, si queremos reconstruir así como hemos hecho una retroproyección, va a dar esta información que es muy diferente a la original. Y en imágenes sería así, como algo difuminado, no muy claro, no hay buen contraste, se vería. Entonces, como esta es la imagen que estoy recuperando y no es nítida, le falta más contraste, calidad de la imagen, entonces hay necesidad por eso de aplicar la retroproyección filtrada. Entonces, ¿qué se hace? Esto eran los pulsitos en la adquisición
pero al retroproyectar vamos a filtrar, vamos a usar filtros, entonces esto le va a quitar estos, digamos, esos borroneos que se va a producir, porque aquí hay señal, pero todo eso hay como una yapita, una información adicional que está saliendo por toda esa línea de información, aquí otra y aquí otra, pero como estas se están uniendo, o sea, de donde sale otra información, no es que el evento, a ver, vamos a suponer que en esta lesión donde se ha captado el material radiactivo esté más cerca a este ángulo. Y si hubiera otra lesión detrás también con material radiactivo, saldría también información, lo detectaría el fototubo, pero saldría como más grande, porque hay la suma de dos, y así sucesivamente. Entonces se van como entre sumando imágenes y borrándose a la vez, porque se va montando una sobre otra información, etc. Entonces, ahí se aplican los filtros y ahí puedo obtener la señal más o menos igual o perfecta no va a ser, pero ya muy similar a la original. Entonces, esto me daría como resultado ya buen contraste, buena calidad de imagen, que el médico puede interpretar muy bien, mientras que en esta no podía ver, no podía sacar la información que realmente tiene el paciente. Bien. Entonces aquí esto es la calidad de imagen planar, corazón, hígado, y aquí el ruido bien grande. Esto lo que cuando los equipos eran fijos, el detector fijo, y adquiría y no podía rotar el detector, y el paciente era lo único que a quien le podíamos decir voltéese, pero en este caso, si solo quería el corazón, entonces quedaba fijo el detector captando la imagen. Esta, con respecto al eje 0, digamos, había un fondo alto, entonces, y ahí recién aparecía la señal. Esto ya es tomográfico, o sea, se ha adquirido la imagen de muchos ángulos, se ha reconstruido la imagen, y aquí ya el fondo se puede minimizar. ¿Por qué? Porque se está reconstruyendo ya como centrándonos en el órgano de interés, que es el corazón. Ahí decimos, aquí me voy a centrar, todo lo demás lo quito, y así tú puedes quitar el fondo y centrarte en el órgano de interés. Entonces, esto ya nos permite mejorar la calidad de imagen, mejorar las lesiones que se está buscando, pero todo un proceso, ¿no? O sea, aparte de una adquisición planar, para llegar a la reconstrucción tengo que aplicar filtros, y para aplicar filtros tengo que utilizar algoritmos matemáticos de la transformada de Fourier para poder aplicar los filtros. Bien, entonces, ¿cómo se utiliza la transformada de Fourier? Si hablamos de una señal sinusoidal, o sea, como es la corriente eléctrica, sabemos que tiene una amplitud 220 y una frecuencia de 60 Hz. Eso sabemos. Entonces, como más o menos tendría esta forma. Bien, entonces también nosotros podemos decir, y ahora nos olvidamos de la corriente eléctrica. Vamos a suponer que la información es así, tiene una amplitud fija y tiene una distancia. Entonces, en telecomunicaciones hablamos, tiene amplitud y tiene versus tiempo. Eso es la voz, o sea, la información que viaja por el celular y que va también va a ser digitalizado, entonces es amplitud, la voz va a tener una amplitud, una señal versus tiempo. Pero cuando hablamos de imagen clínica va a tener una amplitud versus distancia, o sea, centímetros, milímetros. El tumor tiene 3 milímetros, 8 milímetros, estamos hablando de resolución.
Bien, como aquí tiene una amplitud fija, entonces nosotros podemos decir, y tiene la misma frecuencia, o sea, este ciclo tiene la misma frecuencia de este ciclo y de este ciclo. Entonces vemos una amplitud y una frecuencia. Entonces aquí una amplitud y una frecuencia. Bien, pero así no es la información. Entonces nosotros lo que vemos es la información que sale del paciente tiene una información de estas características, o sea, si toda sube, baja, más captación, más cuentas, en algún menos captación donde no hay fondo, o sea, por ejemplo, esto será ya casi fondo, donde no hay información, en otra parte sí hay un poco más, y así sucesivamente. Así es la información que va a salir del paciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a convertir a la transformada de Fourier? Porque aquí hay muchas frecuencias, muchas amplitudes. Entonces, lo que se intenta es como que toda esta señal es la sumatoria de muchas amplitudes y de muchas frecuencias. Entonces, esta sumatoria aquí está el resultado, la suma de todas estas amplitudes, y esto es lo que vamos a tratar de ponerlo en la transformada de Fourier. Entonces, ¿cómo se va a colocar en la transformada de Fourier? Que la que tiene más amplitud tiene en este caso menos frecuencia, entonces sería esta. Esta que tiene más o menos frecuencia, más que la primera, pero tiene menos amplitud, entonces menos amplitud, pero tiene más frecuencia que la anterior. Esta tiene menos amplitud, pero más frecuencia, entonces esta tiene menos amplitud, pero más grande la frecuencia. Entonces, esta señal muy irregular la vamos a transformar por algoritmos matemáticos, que la próxima les voy a mostrar qué algoritmos matemáticos. Se va utilizando esos algoritmos, lo vamos a convertir en una forma, en una onda ya de este tipo. O sea, como que todo esto lo estamos llevando a un paquetito hacia el eje del 0 y con respecto a la mayor frecuencia. O sea, va a tener una característica de este tipo. O sea, lo hemos llevado hacia el eje 0, o sea, aquí, al eje de las coordenadas, donde estamos respetando todas las amplitudes y todas las frecuencias. Era una onda que tenía un espectro grande de frecuencias y amplitudes diferentes, pero todo esto lo estamos llevando a esta forma. Entonces ustedes dirán también, estamos cambiando, o sea, esto es el cuerpo humano que tiene diferentes informaciones, pero lo estamos como empaquetando todo en esta onda, en este tipo de onda o de forma de onda, donde aquí es porque lo hemos multiplicado con unos que también le llamamos convolución, de tal manera que va a tomar esta forma. Entonces, esto, voy a volver a esto dentro de un ratito, sería algo así. Aquí está digamos, una parte del cuerpo humano donde hay zonas hipercaptantes, menos captantes y fondo, donde no hay nada de captación. Y esto se comporta así, es una onda de este tipo. Cuentas versus distancia. Bien. Usamos el algoritmo matemático de la transformada de Fourier y esto ahora se convierte en esto. Y esto sería como que esta imagen lo hemos hecho esta imagen. Entonces, como que lo estamos distorsionando, nada tiene que ver esta con esta. Solo, bueno, un punto más caliente, más de mayor captación, aquí era diferente, había como un degradé de captaciones, pero aquí solo un punto. Entonces, como que no hay relación.
Por eso, después se va a aplicar la transformada inversa de Fourier. Entonces, aquí estaba la transformada de Fourier, la transformada inversa de Fourier, y vamos a recuperar la información, y más o menos se tiene que algo ya se intuye que esto es más parecido a la primera. Entonces, para que no sea así tan feíta, pero ya se intuye, esto ya es más similar a esta, entonces se debe aplicar muchos filtros o algunos filtros con buena frecuencia de corte, orden, etcétera, para que tener lo más nítida la imagen o más parecida a la original. Bien, entonces vamos a retornar. Bien, entonces estábamos en esto. ¿Me están siguiendo? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, entonces seguimos. Bien, entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Vemos una fuente puntual, es una fuente chiquitita, que les decía como que su espectro real va a ser bien selectivo, o sea, la campana de Gauss va a ser estrecha, y si nosotros esa información, o sea, tiene una amplitud y está a una distancia, si eso la mandamos a la transformada de Fourier, se va a convertir amplitud para todas las frecuencias, la misma amplitud. Así sería. Pero esto es teoría, es matemática, esto no es, en la realidad no hay una fuente puntual que se comporte así en forma, una vertical, así no es. Esta es la realidad. Una fuente puntual, esa que nosotros preparamos para control de calidad, que lo hacemos lo más chiquitito, en un algodoncito pequeñito, va a tener un comportamiento de estas características. Un espectro limpio, centrado en el pico, pero va a tener un ancho, y justo a la mitad decíamos siempre el FWHN. Tanto en resolución como en energía hablamos del FWHN. Si hablamos esa información de la fuente puntual en un colimador, ahora miren, colimador ya toque de la cámara gamma, de baja energía, todo propósito, que era el de media, el acriollado, o sea, media más o menos en resolución, más o menos en sensibilidad. Ese tiene un espectro de estas características, o sea, ancho. Y es una fuente puntual. Pero si utilizamos el colimador de alta resolución, el que tenía los septos más largos, los agujeros chiquitos, entonces, ¿cómo se comporta en la fuente puntual? Con este espectro que es más angosto. Mejor resolución que el otro, el LEAP, el de todo propósito. LEAP significa Low Energy All Purpose. Entonces, el de todo propósito es el que tiene menos resolución que el de alta resolución. Bien. Y esto en la transformada de Fourier, aplicando la transformada de Fourier, sería esta línea. La que tenía baja resolución, o más o menos en resolución, más o menos en sensibilidad, vemos que el espectro en la transformada de Fourier o la forma es de estas características. Mientras que el de alta resolución tiene más, digamos, espectro de frecuencias, o sea, más frecuencias. Y sabemos que la información, la mayor, eso que tú dices, el tumor tiene 3 milímetros. ¿Cómo sabes? Porque en 3 milímetros, pasado eso, ya no hay captación. Y lo veo bien claro, todo el tamaño del tumor. Entonces, no es que es como difuminado, que tú dices 4, 5, no se ven bien. Eso que no está bien determinado es porque le falta resolución,
pero cuando está bien determinado de donde hay a donde no hay, entonces eso sí se ve buen contraste. Entonces, eso se ve justo en las altas frecuencias. Por lo tanto, el que más información te puede dar con respecto a resolución, al tamaño de tumor, por ejemplo, es este que tiene este comportamiento en la transformada de Fourier. Bien. Entonces, aquí estamos relacionando los colimadores, las imágenes, con este algoritmo matemático. Bien, entonces, esto es lo que nos permite, esto es una parte del cuerpo humano, esta es la información, vamos a la transformada de Fourier, parece que aquí ha salido otra cosa diferente, y bueno, y eso es porque lo estamos alterando, porque lo hemos multiplicado con un algoritmo matemático de la transformada de Fourier. Bien, entonces, ahora vamos a ver por qué hemos hecho eso de la transformada de Fourier. Nosotros cuando adquirimos, entonces, es como vamos a tener información de este tipo, una forma irregular realmente, no es así, pero bueno, hay esta información, pero ahí todo está sucediendo, o sea, el ruido, el fondo, toda la adquisición se va a meter el efecto Compton, si el paciente se mueve también eso va a suceder, etc. Entonces, haciendo como una relación de que, bien, vamos a adquirir la imagen, pero para adquirir estamos yéndonos, no sé, a un lugar donde hay mucha contaminación, mucho ruido, no se ve mucho sol, sino hay nubes, mucha neblina, etc. Pero si vamos para, digamos, quitar todo ese efecto que no es agradable, vamos a aplicar la transformada de Fourier. Entonces, al aplicar la transformada de Fourier, ahora, ¿qué estamos haciendo? Eso que les decía, esta señal, lo estamos llevando casi al eje de las coordenadas, al eje Y, X, pero va a cambiar la forma. Entonces, pero esto ya que nos va a permitir que vamos a irnos, o sea, ya como a otro ambiente, donde hay sol, la playa, las plantas, etcétera. O sea, ya es manejable toda esa situación de quitarle el ruido. Aquí ya podemos quitarle el ruido. Aquí está la mayor información. Hasta ahí voy a recuperar la información. Todo lo demás le quito, porque también sabemos que en la reconstrucción va a haber otro ruido de reconstrucción. Entonces, para que eso no ingrese a la imagen, también puedo aplicar un filtro de quitar ese ruido que se va a adicionar. También de repente por aquí un ruido también lo puedo quitar. O sea, esta imagen ya es manejable, se le puede aplicar muchos filtros que al final es también como matrices, que es bueno, ya ahora lo van a ver, como multiplicar, sumar, restar, etcétera, aquí nos permitiría. Bien, pero como esto es digamos, esto no es la realidad, entonces nuevamente tenemos que utilizar la transformada inversa de Fourier, porque ya le hemos podido aplicar los filtros y volver a la realidad de la imagen original. Entonces, esto, por ejemplo, nos va a permitir. Nosotros tenemos la transformada de Fourier, aquí está la información, no es la imagen original, pero aquí está la información de la imagen original, y le vamos a aplicar un filtro, por ejemplo, kernel. ¿Qué significa este filtro? Usamos una matriz de 3×3, y le damos unos pesos, entonces unos ponderados, y a la central, por ejemplo, que valga 4, los del medio 2 y los extremos 1. Entonces,
esto es la imagen, eso que nosotros hemos visto, que en cada fototubo tiene cuentas. Eso se va a ir una matricial. Esa información que ha pasado ya por toda esa etapa de amplificación, del analizador de altura de pulsos, etcétera, todo eso ha pasado, ahora se van a quedar cuentas. Entonces, al aplicar el kernel, el filtro kernel, ¿qué estamos haciendo? Que a este agarro la matriz 3×3, al del medio le multiplico por 4, a los de los medios, 48, 51, 40, 42 lo multiplico por 2, a los extremos, o de las esquinas, 43, 42, 47 y 40 lo multiplico por 1, y todo esto, ¿cuánto de peso tiene? 16. Si sumas todos los valores, salen 16 entre 16. Este 57 ya no va a ser 57, ahora va a ser 47.6. Entonces se convierte en 47.6. Luego agarras este punto como centro. Entonces agarras este valor, 40, lo multiplicas por 4, y los que están al medio, los multiplicas por 2, y los de las esquinas por 1, entre 16 te va a salir, ya no va a ser 40, sino 44.6. O sea, es como un poco maquillar la imagen, que en otras palabras la intención es mejorar la imagen para tener, y eso es aplicar filtros, y luego de haber hecho ese proceso, aplicas la transformada inversa y vas a tener una imagen similar a la original. Pero si no sabes hacer bien de aplicar qué filtro es el apropiado, también quizás recuperas algo de la imagen, pero no tan nítida como te gustaría porque al final de la imagen sale toda la información del paciente, o sea, el médico informa la imagen que está viendo. Entonces, si no hay buen procesamiento, no hay buena reconstrucción utilizando los filtros apropiados, de repente no va a pasar, probablemente, no es que de repente, sino probablemente no va a dar la información correcta el médico, o incompleta va a ser la información. Bien, entonces esto es un filtro kernel de 2 dimensiones, esto es un filtro kernel de 1 dimensión, y así, y es aplicar justo a la imagen que ya está de esta forma, ¿no? Aplica ya con la transformada de Fourier. Bien, entonces, la idea es de que la imagen original se adquiere, tienes ya la información, aplicas la transformada de Fourier, te sale esto, pero a esa transformada de Fourier ahora le aplicas el filtro. Por ejemplo, aquí, todo donde está la información hasta tal punto, hasta tal frecuencia, multiplico por 1 y todo lo demás 0. Con eso ya estás eliminando gran parte y te saldría como esta imagen, ¿no? O sea, todo lo que está hasta tal valor le he puesto el 1 y todo lo demás 0, lo has anulado todo lo demás. Y luego aplicas ya otro filtro para tener a esta imagen, ya tener la imagen original. Bueno, aquí más o menos, ¿no? Está lejos todavía de ser la original. Bien, entonces aquí lo que vemos es la imagen versus el filtrado de Fourier, que me puede dar también este resultado, que en algunos casos también se utiliza, porque también se llaman estos filtros restauradores. Entonces, aquí vamos a ver una imagen donde no hay ruido, una imagen limpia, de repente una fuente puntual. Entonces, se tiene esta transformada de Fourier. Ya sabemos que como es una fuente puntual, ya sabemos que la amplitud, una misma amplitud para todas las frecuencias, y por lo tanto me va a dar esta imagen que no tiene ruido. Ya. Esto es teoría, es ideal. La imagen real es con ruido. Entonces voy a tener así la transformada de Fourier,
Y lo que vamos a ver es que ese ruido también se va a meter en la transformada de Fourier. Entonces va a aparecer la imagen, voy a recuperar la imagen, pero con el ruido. Entonces, ¿cómo vamos a limitar este ruido? Entonces ahí probablemente va a haber combinaciones de filtros. Entonces, aquí tenemos un filtro de restauración, esto es de suavizado, que tiene una Pero frecuencia. disculpe, Dime. esos filtros se le conoce también como, bueno, cuando lo llevé a la universidad eran filtros pasa alto, filtros pasa bajo, o son Perfecto. otro tipo de Sí, filtros. sí, 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 es igualito. Ah, ok, ok, Este es un filtro pasa pasa abajo. bajo porque Ajá, tiene una frecuencia de corte. Y claro. este es un filtro de restauración que me está dejando pasar las altas frecuencias. Entonces, Mm, y este es un pasabajo, las altas frecuencias te corta. Ya, ok, ya bien, pues ahora. sí, perfecto. Ya, entonces, bien, entonces, en esta reconstrucción, no sé cómo vamos de tiempo. 9:45. Bien, en esta reconstrucción, entonces la idea del filtrado es para recuperar la imagen original. Bien, entonces, en los filtros más usados en medicina nuclear, el básico, digamos, es un filtro rampa, que es un pasa alto, o sea, todas las bajas frecuencias las anulaba y las altas frecuencias sí lo dejaba pasar. Bien, entonces, la respuesta de la información, si es una fuente puntual, probablemente sea así, y el filtro rampa, entonces me daba como resultado una constante. Bien, pero como sabemos, una frecuencia, una señal vertical y horizontal, eso no es en la realidad. Entonces, vamos a utilizar una combinación de filtros para poder recuperar la información y después la transformada inversa de Fourier para recuperar la imagen. Bien, entonces aquí, esto es una imagen original y hay una retroproyección y tenemos así la imagen, pero si nosotros tuviéramos más ángulos de adquisición, o sea, más proyecciones, y utilizamos un filtro rampa, tendríamos una imagen de estas características. Si nosotros usamos más ángulos de adquisición, 128 proyecciones, o sea, mucho más que esta, entonces, aplicando el filtro rampa, podríamos tener ya este tipo de imagen comparando a esta. Entonces, ahora, 128 ángulos son muchas adquisiciones, mucho tiempo de adquisición, mucha memoria del equipo, pero actualmente los equipos son muy potentes, estoy hablando de las computadoras. Entonces, tienen mucha capacidad de memoria. También la electrónica de los equipos, esto de que antes se demoraba más para girar cada ángulo y adquirir, ahora es más rápido. Entonces, también en esto ya ha mejorado y se puede conseguir mejor calidad de imagen. Obviamente, más ángulos es mejor, por eso que les decía, ¿no? O sea, si tengo más proyecciones, puedo tener más precisión, más exactitud en la imagen, en la calidad de imagen. Bien, entonces, aquí tenemos una amplitud, las frecuencias, filtro rampa y me da este resultado. ¿Y cómo se vería en la imagen? Así. Aquí está el corazón, pero hay todo ese efecto del ruido en torno. ¿Por qué? Porque la señal tiene ruido, o sea, al dejarte pasar el filtro rampa todas las altas frecuencias, ahí se está metiendo el ruido que hay, todo este ruidito. Aquí está la información, pero todo este ruido se ha sumado en la señal. Bien, entonces, ¿qué se hizo para bien? El rampa me ayuda, pero no es que totalmente mejore la imagen. Entonces, se han combinado filtros.
Entonces aquí está la información, aquí está el ruido, el filtro rampa te daba resultado esto. Entonces, para no tener así con una alta amplitud la información del paciente, entonces se usó el filtro pasa bajo, que sería un Butterworth. Entonces, este rampa iba así, pero al aplicar ahora el filtro rampa, entonces ya no vas a tener esto, sino ya se va a quedar así. Entonces, aquí hay combinaciones de dos filtros. Bien, este es el filtro rampa y el filtro Butterworth. Resultado me da esto y resultado en la imagen esto. Entonces, se ve más nítida, más contraste, más aquí zona caliente, caliente, aquí un poco fría. Entonces, el médico ya se centra en el corazón y puede decir, bueno, aquí hay problemas, todo el miocardio ha debido captar igual, pero un sector no capta bien, etc. Ya le da más claridad en la información que va a emitir gracias a una mejor calidad de imagen. Bien, entonces, ¿cómo se va a aplicar los filtros? ¿En qué etapa? ¿En qué reconstrucción? Entonces, puede aplicarse como se va adquiriendo muchos perfiles, muchas proyecciones, entonces, y sabemos que cada proyección es en el plano bidimensional, después ya va a formar el volumen, entonces aquí ya podría aplicar los filtros, o sea, en la adquisición de cada imagen ya podría aplicar filtros. Entonces, esto es una manera de aplicar el filtro, pero también podría ser el filtro en cada uno, pero en un solo eje. Entonces, en una dimensión, por ejemplo, en el eje Y, también podría ahí aplicar la reconstrucción filtrada. O también podría ser en el plano tridimensional, o sea, en el eje X, Y Z. Entonces también podría darse la reconstrucción filtrada en el plano tridimensional. Bien. Ahora, sabemos ya que hay filtros, rampa, este Butterworth que tiene una forma, otra forma. ¿De qué va a depender un tipo, este es otro tipo y este es otro tipo? Va a depender de la frecuencia de corte y del orden. ¿Qué significa eso? Cuanto más abrupto caiga, casi vertical, es que tiene un orden alto. Para lograr tener así este corte así brusco, entonces debe tener un orden más o menos de 10, 9, 8. Y en electrónica, formar un filtro de ese corte era muy complicado, de muchos componentes, etc. Y ahora en forma digital también, hacerlo así en forma abrupta que corte, también es un poquito más de más algoritmos matemáticos. El que tiene menos orden, como el n igual a 2, es que así lento va cayendo y no tiene una caída brusca. Entonces, como esto. Entonces, el primero, Butterworth, frecuencia de corte 0.3, orden 2, o sea, aquí en 0.3 y empieza a bajar lento, es un orden 2. El Butterworth, frecuencia de corte 0.3 y el orden 10, entonces en 0.3 cae y es casi abrupto. El Butterworth, frecuencia de corte 0.6 y cae casi también vertical, casi vertical, no perfecto, ¿no? O sea, porque eso no es en la práctica, no se da. Y el Butterworth, frecuencia de corte 0.3, ha debido caer recién aquí. O sea, debería, pero para darse eso, ha tenido que ir cayendo poco a poco por el orden que tiene, ¿no? Entonces, y ahí ya cae lento. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende de dónde está la información. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Probablemente los mejores van a ser los que tienen esta frecuencia de corte o del orden, principalmente del orden, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ver
las aplicaciones. 9:54. Mire, aquí nos vamos a quedar porque quiero explicarles la tarea. ¿Estamos yendo bien con los tiempos, Ronald? Voy a detener la grabación. Sí, profesora.